A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, el paso donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy vamos a hablar sobre la vida de una persona que ha incidido mucho en la política criolla, y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, porque él pertenece a una generación que ha sido prácticamente irrepetible, porque hablar, por ejemplo, de la generación Manolo, o sea, Manolo Tavares Justo, es mucho que decir, a pesar del tiempo, a pesar de los años y de las tantísimas cosas de las que uno ha sido testigo de allá para acá. Y él, que es una persona muy inquieta, porque a pesar del paso de los años, le preocupa muy detenidamente la situación del país. Y siempre se dice que, como alegan los franceses, que hay de aquel que en su juventud no perteneció a la izquierda. Y él, que ya es un hombre con años, sigue siendo de la izquierda, o sea, sigue siendo joven, porque alguien dijo, un bate nicaragüense, que la juventud es un estado de ánimo. Y hay gente de cierta edad que tiene actuaciones, acciones, forma de ser, que son más juveniles que muchos muchachos que tienen las edades necesarias, por ejemplo, para decir que es una persona joven. Él tiene una bonita biografía, porque a pesar de esos esfuerzos de él y su gran grupo, su gran pelotón, batallón de ilusos de aquella época, que enfrentó a la más bestial tiranía que ha tenido pueblo alguno, y que la tuvimos aquí en la República Dominicana con el dictador Rafael de Trujillo y Molina. Y él, como muchos tantos otros, se la jugó. Y de qué manera que cuando ustedes escuchen la narración de él, dicen, pero todavía hay patria, a pesar del tiempo y a pesar de los rebalones que ha dado esta democracia, esta sociedad, este esfuerzo para que definitivamente uno pueda llevar a la práctica lo que soñaron, por ejemplo, aquellos excursionistas que vinieron en el 14 de junio del 59. Y lo que ha venido de allá para acá, el otro 14 de junio, que es una consecuencia de ese primer 14 de junio, porque ese primero parió el segundo, y se da una increíble y hasta bonita paradoja, si vale la expresión, de que, por ejemplo, cuando en el 62 toma el poder el profesor Juan Bosch, convirtiéndose en el primer presidente democrático después de la decapitación de Rafael Trujillo. Entonces, un grupo de muchachos, quizá lo más granado de la juventud de esa época, muchachos altamente positivos, deseosos, mucha energía, mucho deseo, mucho afán de que se materializara lo que soñaron los otros muchachos de 1844. Y
esos muchachos, definitivamente supieron que había que cambiar, que había que hacer una variante. Y entonces, cuando se produce el desplazamiento del gobierno de Bosch, ellos se fueron, como decía el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, a las escarpadas montañas de Quisqueya. Pero no eran uno ni dos, sino eran 5 frentes a nivel casi de todo el país. Y entonces eso se repite, y mire la paradoja, en 1965, cuando el pueblo en armas, es una actitud históricamente muy poco conocida en otra nación, el pueblo en armas decide reponer la legalidad, oiga esto, y la constitución que se había dado el pueblo 2 años atrás, con el gobierno constitucional que fue derrocado por la misma gente que se creen que son los dueños del país, esos poderes fácticos, la iglesia, esa iglesia, los empresarios, esos mismos empresarios, y algunos neotrujillistas que todavía hay algunos que andan por ahí. Pues hoy nosotros vamos a hablar de un querido amigo de la izquierda, que es casi un ícono en la política y básicamente en esa forma de pensar. Porque el doctor Julio Miguel Escoto Santana tiene mucho que decir, y él ha escrito un libro bastante voluminoso donde da trascendentales informaciones que el pueblo debe poner atención, presente generación, atención, y a la futura generación, para que conozcan su verdad, que yo entiendo que es la verdad de muchos como él, relacionado con él, compañero de él, y muchos como nosotros que lo hemos seguido hace bastante tiempo. Con él y con ustedes, nosotros seguimos luego los siguientes mensajes. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPYMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Y bien, iniciamos este cara a cara especial de hoy
con la dileta presencia de un hombre que es historia. El doctor Escoto Santana es muy conocido en el país y muy conocido por la política, por su activismo político y muy conocido por la izquierda. Aquellos que han leído o que lo conocieron saben del gran martirilogio que él ha vivido, como algunos otros, por la necesidad de un cambio de verdad en este país. Y mire que, por ejemplo, cuando yo voy a invitar a mi programa a personalidades como él, yo tengo por norma visitarlo en su casa o en su oficina. Eso hice con él, pero oigan ustedes, él que estuvo preso en la 40, que hay mucho que decir, donde el que pasó por ahí y quedó vivo fue prácticamente de chepa. Y el que pasó por ahí en la mayoría de los casos tiene lastre que todavía quedan. Y ese es el caso de él. Cuando yo voy y hablo en su casa, entonces me dicen, no, él está en la terapia. ¿En la terapia? Sí, en la terapia. Como consecuencia de todos los golpes, la tortura y el martirilogio a que fue sometido cuando estuvo en las 40, aún 60 años después, le quedan huellas imborrables. Y tiene que seguir un tratamiento de aquella etapa hasta el día de hoy. Oh, esa es la muestra, una herencia nefasta de todo lo que nosotros hemos vivido de buena parte de la historia nacional al día de hoy. Bienvenido, doctor, a este programa Cara a Cara. Pero vamos por el principio. ¿Quién es el doctor Julito Escoto? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son su primino, su familia y eso? Porque hay una historia bonita también ahí, sí. Bueno, muchas gracias por invitarme a mi escuchado programa para darme la oportunidad de yo expresarme sobre las preguntas que tú me vas a formular y sobre todo alrededor del libro que recién ha salido a la luz pública el 9 de marzo en la Biblioteca Nacional, donde se titula mi libro, mi testimonio de 1J4, la súplica de mi padre y mis trágicas vivencias en la tiranía de Trujillo. Yo provengo de una familia nacida en el Ingenio Angelina el 1 de junio de 1930. Mi padre se llamaba Julio Escoto y Samber y mi madre Grecia Santana de Escoto. Y ahí nací y me crié hasta que, pasado el 5º curso, me fui a vivir con mi abuelo y unos primos a San Pedro de Macorís, donde cursé mis estudios hasta graduarme de bachiller en el año 1953. Del 1953, dadas las condiciones económicas de mi papá, que tenía un magro ingreso en el ingenio, por poco no puedo venir a estudiar, pero mi madre me dijo que si yo quería estudiar iba a vender helado y hacer cooperativas y lo que sea, y así pude venir a estudiar aquí a Santo Domingo. Me gané la inscripción en el primer año, que en esa época se ganaba la inscripción. Vaya. Y por una llave que tenía mi tía, que era maestra, con el profesor abogado don Porfirio Basora, Sí. que estuvo en Macorís muchos años viviendo prácticamente en la miseria, porque fue el que impugnó las elecciones de Trujillo en 1930. Después, pues, como ya ustedes saben, pasó la del Niágara en bicicleta, como dice. Trujillo lo nombra procurador. Ella viene donde él y me consiguen un empleo como secretario auxiliar en la Fiscalía del Distrito Nacional, ganando 45 pesos. Vaya, vaya. Yo pagaba 50 de pensión, así que nada más teníamos que buscar 5. Y ahí, pues, con Juan Tomás Mejía Feliu, que fue después un gran amigo mío y protector, el cual me quiso entrañablemente. Y al ser estudiante de Derecho, pues, tanto él como los jueces de instrucción me buscaban para cuando había que hacer cualquier actuación o algo, porque no era la rutina del empleado que mecanógrafo, sino ya estudiante de Derecho. Ya. Al extremo de que
tengo una anécdota con Damián Báez, La Bastida, don Pachi, que era juez de la Suprema, que tenía una oficinita que no ejercía porque era juez, pero la tenía abierta ahí y de noche iba, vecino de la pensión donde yo vivía. Sí. Me hice amistad con el viejo, me lo gané, y allá le hacía mi consulta. Cuando en un examen saco mi boleta y me toca el procurador fiscal, y le dice la Basora y al otro juez que estaba ahí, al otro magistrado, yo a él no le voy a hacer ninguna pregunta, porque él sabe más del Ministerio Público que yo, porque él trabaja ahí en la fiscalía. Sí, sí. No me preguntaron nada, me pusieron excelente. ¿Por qué? Era verdad, uno estaba el día a día. Sí. Y así, pues, ahí conocí en la universidad a Manolo Tavares y a toda una playa de muchachos, unos que se murieron a destiempo, pero formidables todos. Y ahí comenzó la inquietud a cocinar, vamos a haber dicho, la inquietud que nos embargaba por esa situación. Ramfi estaba estudiando en esa época, eso era un aparataje y una cosa, y un caliezaje que tenía uno a taquilla, como dicen. Sí. Entonces ahí hablábamos, en la cafetería que íbamos, conversábamos, pero no te voy a decir que teníamos movimiento ni nada de ese asunto, pero sí una inquietud. Sí. Empezamos a cursarnos libros, tú me entiendes, de política, de la Revolución Mexicana, de aquello que, y conocí a Minerva, Sí. que estaba también estudiando en esa época. Hicimos esa amistad. Entonces, pues cuando nos graduamos, cada uno cogió para su pueblo, Manolo se fue para Montecristi, yo me quedé en la capital y empecé a ejercer mi profesión. Después, me nombraron ayudante fiscal. Cuando hicieron el parqué, que habiendo fiscalía, hicieron una sola, la unificaron, y entonces pusieron como fiscal a José Ángel Sabiñón. Sí. Yo entonces me nombraron ayudante fiscal junto con Chachal Atul, Hugo Vargas Ubelví y Fernández Naranjo, que después fue de la Suprema Corte. Sí. Formamos ese team que éramos 4. Y ahí entonces me nombran a Zuncal Méndez fiscal, en sustitución de Ravelo García. Sí. Y Zuncal Méndez, que fue coronel de la policía y consultor jurídico, cuando lo mandan ahí a la fiscalía se creyó como que estaba bregando con policía. Y un déspota. Ave María. Se iba a las 12 del día y que voy para el palacio, y era para su casa a comer. Entonces ya venía ya harto. Y cuando tocaban el timbre de salida, que había un timbre en esa época, esa hora él cogía para hacer reuniones. Y firmando telegramas. Y salió uno de ahí, yo tenía que ir, ya yo estaba abogado, pero disponía de mi tiempo. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, un día nosotros teníamos un turno semanal en la fiscalía para atender las llamadas y las actuaciones de muertos y cosas. Sí. Y yo estaba de servicio esa semana. Y él promueve una reunión para las 4 de la tarde. Yo llegué a las 4:30. Estábamos todo el staff de los ayudantes fiscales y él coge ese, magistrado, y esta es la hora de usted llegar a una reunión que yo lo convoco. Y yo le dije, ex magistrado. Ahí mismo. Me dice, ¿cómo que ex magistrado? Digo, yo acabo de presentar renuncia del cargo. ¿Que usted ha presentado renuncia y no me la ha comunicado a mí? Digo, yo se la comuniqué a mi jefe, que yo entiendo que es el jefe de usted. Ahora, si usted no está de acuerdo con eso, dígamelo. ¿Y qué usted me quiere decir con eso? Que yo le escribí directamente al generalísimo Trujillo, exponiéndole mi situación, porque mi papá está grave de enfermedad y lo que yo gano aquí no me alcanza para ayudarlo. Y yo creo que ejerciendo la profesión lo puedo ayudar. Sí. Pero eso es una desobediencia de usted. Digo, bueno, puede retirarse. Digo, ok. Yo estaba asignado a la primera cámara. Al otro día amanecí encargado de la 2402 con las reclamaciones de los padres que no le pagan a los hijos, la cosa. Y el sueldo vendido, porque había que vendérselo a la compañía que tenía María Martínez. Quiere decir que yo no cobré ese mes, pero ya yo tenía un majareteo
con César Ramos Fernández, que tenía su oficina, sí, cortito, en el edificio 10, sí, en el tercer piso. Y por las relaciones porque yo actuaba como si fuera un abogado, pero fiscal, al extremo de que Ramón Pina Acevedo y Machito Canto me daban argumentos cuando tenían contrarios a los que ellos iban a defender o a postular, para que yo me luciera en un sentido y se formara realmente una réplica y una contrarréplica, porque me estimaban mucho los dos por mi manera de ser. Y ahí renuncié y me puse a ejercer mi profesión. ¿Conoce el doctor a su colega y amigo Manuel Aurelio Tavares Justo? Se enrola obviamente en esa idea, en esa acción política que tenía Manolo, su esposa y su demás compañero de esa etapa. ¿Cómo era Manolo? ¿Cómo fueron su relación con Manolo? ¿Cómo se enrola usted definitivamente en todas esas cosas que le... como te decía, después que nos graduamos, cada cual cogió para su pueblo. Yo me quedé aquí en la capital y empezó la efervescencia. Ya llegó la expedición del 14 de junio y uno de los amigos, Maximiliano Marte Marión, alias Pimpín, fue a mi casa ese 14 de junio, el 15, y yo tenía una fiebre, y fue a verme, y estábamos los dos solos en la habitación, y me dice: Julio, llegaron unos expedicionarios por Constanza, Chapita se jodió. Y cogió y se fue. Cuando yo salgo del sopor de la fiebre, creo que había tenido una pesadilla. Yo digo, pero aquí vino una gente y me dijo una cosa. Y después él volvió otra vez y me la rectificó. Bueno, en eso, el 31 de julio de 1959, yo voy con unos clientes que le trabajaba como abogado de la compañía de Hansen y Santos, que eran ajustadores de seguro, a Santiago, en gestiones profesionales. Y me encuentro con Manolo. Hoy nos saludamos porque hacíamos meses que no nos veíamos. Julio, cuño, te llamé con el pensamiento. Digo, ¿cómo así? Me dijo: señores, con permiso. Sí, ¿cómo no? ¿Qué te parece el fracaso de esa expedición? Digo, coño, muchacho, no me digas nada. Y entonces le cuento lo de Pimpín. Y le dije: ¿tú no sabes que él me dijo esto? Sí, nosotros tenemos que hacer algo. Digo, Manolo, está bien, ¿y con qué contamos? Porque yo no tengo ni un lápiz para enfrentarme a esta llena bípeda. No, pero estamos organizando, ya tenemos contacto con el exterior y todos esos cuentos. ¿Tú entiendes? Que nos decían que había un basement en Nueva York lleno de armas. Para traerla aquí. A mí me hicieron comprar 3 linternas para ponerle en un triángulo, en una cueva funfun de un amigo de nosotros por Atomayor, Fello Santini, porque ahí era donde iban a tirar las armas. Y los palos que me dieron a mí en la 40 por esa bendita arma, que nunca llegaron, eso no tiene perdón de Dios, ¿te entiendes? Pero bueno, entonces me dijo eso, digo, Manolo, no, yo estoy de acuerdo que hay que salir de este hombre, pero dice, te vaya a visitar una persona y ahí intercambiamos. ¿Cómo tú te vas a poner con tu nombre de guerra? Digo yo, Eliardo. Dice, ¿por qué? Dice, porque ese fue un tío mío que estudiante de tercer año de Derecho Libre, lo mataron en Macorís en una revuelta de esa política. Y era el sostén de la familia y se arruinaron con la muerte de ese tío. Y tú, dice, yo Mario. Y ahí cambiamos teléfono. Y todas esas cosas. Te va a visitar una persona, te va a decir, vengo de parte de Mario, y tú le vas a decir, ¿qué? Digo, Escoto, digo, Eliardo, serie 23. Exacto. Era la cédula muy famosa en aquella época. Bueno, que resulta que ese emisario no llegó. El 16 de agosto estoy yo en el balcón de mi casa, cuando vivía en la edad 32, con un hermano mío, tomando unos tragos ahí, y llega Friso Mesina.
Sí. que era primo hermano de la esposa mía en esa época. Sí. Y llega, no, saluda, Julio, quiero hablar contigo. Con permiso, Joaquín, al hermano mío. Dice, Chapita se jodió. Hay un asunto que estamos organizando, que yo qué. Yo quiero que tú conozcas una gente que quiera hablar contigo. Digo, friso. Pero ya yo hablaba con Manolo y me quedé callado porque era un asunto que ya tú sabes, de vida o muerte. Exacto. Chivo uno. Sí. Al otro día digo, bueno, si es de tu confianza, tráemelo. Se me aparece con Luis Gómez Pérez. Sí, sí. Luis Gómez hablamos, que digo, ¿qué? Y digo, bueno, pero Luis, ¿con qué contamos? Dice, yo vengo a hablar contigo mañana con más. Bueno, esa noche reuní a mi familia. Y cuando estamos reunidos se presenta Chachá Latur, que en esa época era juez de instrucción de la segunda circuncisión, mi amigo de cuando éramos ayudante fiscal. Sí. Y yo estoy reunido con la familia mía, el hermano, la esposa, que hablándole, diciéndole lo que me voy a meter. Sí. Y dice, conspirando, ¿eh? Ay. Y todo el mundo tembló, digo, no, déjenlo que esto que se Chachá, amigo mío. Eh. Dice, ¿qué tal? Dice, no, después te explico. Dice, mira, acuérdate que Chapita tiene el juego pesado. Mira lo que le pasó a Pedro Fanduí y a Jerez, o sea, dos abogados que lo mataron. Y apareció Fanduí flotando en el río Isabela, boca abajo, desnudo, con la boca y sus partes comía por los peces. Diablo. Porque lo mataron en la 40, que estaba cerca del río Isabela, por ahí atrás. Sí. Y lo tiraron Lo ahí. tiraron que ahí. Fanduí se mató. Bueno, el caso es que de ahí, entonces, me ingreso formalmente al 14 de junio. Se proyecta una reunión para el 9 de enero del 60 en San José de Conuco. Sí. Y allá vamos a la casa de Patria y Pedrito, González Mirabal. Sí. Dormimos, yo dormí ahí en esa casa, que ahora la hija cada vez que me ve me dice, me quitaste mi cama, porque me diera la cama para que no me fuera a San Francisco. Sí, sí. Y ahí nos juntamos casi los 14, porque yo fui de aquí con un carrito manejando Leandro Guzmán, Pipe Faxa, yo, un muchacho de Puerto Plata ya que le decían el guardia, Mesón, y Gurú, un muchacho abogado de Barahona. Sí, sí. Al otro día se juntaron Abelito Fernández Simón y Charlie Bogal y Rodrigote, Sí, sí. Niño Álvarez y la esposa, Yeah. Minerva. Y reunimos esa noche con un sancocho, celebrando el cumpleaños de mamá Chea, que era la mamá de Minerva. Sí, sí. Una guitarra, pero en buste lo que estábamos era dando cajetas y haciendo la agenda para el otro día trasladarnos a la finca de Charlie Bogal en Mao, el 10 de enero del 60. Sí, sí. El 10 de enero cogemos entonces los diferentes carros que teníamos, una cosa de loco, porque yo no sé, ya el complot estaba develado. Ay, como después escribió Valera Benítez. El complot develado. Sí. Ya el movimiento había sido develado, pero como nosotros funcionábamos como la Trinitaria, nombres de 3 en 3, con seudónimos, no nos podían rastrear en ese momento. Sí, sí. Y ignoraban dónde estábamos. Sí. Entonces ahí se forma el nombre de Minerva, propone que sea el 14 de junio en honor a los expedicionarios que llegaron. Sí. Y después de hablar y conversar, a unanimidad elegimos a Manolo como presidente y el resto, éramos 14. Sí. Fuimos los vocales. El primer comité provisional que se formó, yo formé parte de él. Wow, y entonces me encargaron ahí de organizar el movimiento en la región este del país. Ok. Tenemos, doctor, que hacer necesariamente un descanso muy breve comercial para entonces caer en una situación, caramba, muy especial. O sea, lo que pasaron por la cárcel de la 40, que era un sitio que tenía Trujillo, donde masacró a muchos de los muchachos opositores a él y que cayeron en esa ergátula. Él es uno de los milagros vivientes de aquella etapa. Yo quiero que hablemos sobre eso, pero luego de los siguientes mensajes.
Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Seguimos este especial de hoy con un ser muy especial, porque el doctor Escoto Santana, que es una persona muy conocida en los estamentos políticos y básicamente en la izquierda, pasó por un calvario con muchos de los muchachos de aquella época. Me gustaría que nos narrara las experiencias suyas, las vicisitudes de todos ustedes en esa cárcel, la 40, que era una, porque había otra, el 9, el CISAL, etcétera. Bueno, entonces, como te digo, ya el complot, porque no me gusta emplear esa palabra, porque no era un complot, era realmente un movimiento insurgente, que no teníamos armas ni nada de eso, pero era un insurgente para derrocar a Trujillo y matarlo de todo. Patriótico, claro. Bueno, movimiento patriótico. Sí. Entonces, el 18 de enero, domingo 18 de enero, la reunión en Mao fue el 10. El 18 de enero se presentan en mi casa, en la Danay 32, donde vivía, sí, a las 3 y pico de la mañana, ya tú sabes, tumbando la puerta de atrás y adelante, que yo cuánto. Y como 12 calieros. 12. En 2 carritos. Comandado por César Rodríguez Villeta. Ay, ay, ay. Que está en la actualidad como cañero, qué sé yo, colono de caña en Monteplata. Todavía. Todavía. Fue nombrado por Balaguer después gobernador de Monteplata y luego, cuando termine el periodo, candidato a senador. Sí. No lo digo por estar fantochando ni nada de eso, pero lo digo responsablemente. Pero claro. Porque la historia no se reescribe. Pero el bagaje de ese señor, que es un sicario de verdad y de los sicarios de antes, sobrino eso Cholo como para Villeta. uno todavía estarse lamentando cómo es posible que el mimito Balaguer, apoyado por Trujillo y apoyador de Trujillo, mantuviera ese señor en la situación que entonces, entre ellos el pintor que vino aquí como pintor, Scott, sí, que fue de la SS de Hitler, sí, Ciriaco de la Rosa, y Estrada Mayeta, que después figuraron entre los que mataron a las hermanas Mirabal. Sí, sí. Eso me sacaron a trompar y a patada en mi casa, me metieron empujones en el cepillito, atrás, en el medio, y Ciriaco de un lado y Estrada Mayeta del otro. Quiere decir que cuando vine a ver me vi entre 2 ladrones. Sí, ay, no quiero compararme con Cristo, un Cristo, pero esa es la verdad. Empezaron a dar vueltas por la ciudad, que yo qué, hasta que llegaron a un sitio desconocido para despistar a uno que decía Rancho Jacqueline, una cosa así. Abrieron un portón y resultó ser la 40. Porque daba la apariencia de una casa veraniega, que era de Juan Tomás, fue originalmente, sí, y después la cogió Ney, no me acuerdo el apellido ahora, que era otro militar de en esa época, Ney Lluvere, creo. Me reciben ahí, ya tú sabes, me llevaron por un cuartico, el sargento Mota, me piden mis generales, y yo, ¿qué? No, que de dónde vivo, quiénes son la gente, que es la gente que yo tengo viviendo fuera, que es un interrogatorio ahí. Sí. Quítese la ropa. Bueno, me quedo un pantaloncillo. Dice, no, ¿usted cree, coño, que va por una playa? Es toda la ropa, en cuero. Ave María. Bueno, y ahí mismo, una patada y una vaina, y me llevaron por el patio, un pasillito que había, y me introdujeron en una caseta que había en el patio, que era una gallera privada de ellos ahí cuando jugaban gallo, Juan Tomás y esa gente, que era la casa donde torturaban. Ahí estaba la silla eléctrica, la fuerte, la vaina, toda la vaina guindado ahí de vaina. Y ahí, ¿quién me encuentro? A Manolo Tavares. Ya estaba preso. A Marco Pérez Collado. Sí. A Parra Beato. Toda esa gente eran de Montecristi. Sí. Manolo estaba
una golpiza. Manuel era un hombre alto, blanco, y tenía aquí entero en la barriga, todo negro. Yo creí que le habían dado con un caldero, porque eso fue lo que se me como ocurrió, no como chiste, sino, coño, esa vaina negra que tiene Manolo. Marco Pérez Collado con el ojo derecho casi afuera. Y me dice Manolo: Julio, Norman no traicionó, pero no te desanimes. Y ahí nos sacaron. Más atrás llegó Leandro y el capitán Dante Minervino, criminal, asesino a sangre fría, que mató incluso a su cuñado, casado con su hermana. Nos agarró a Manolo, a Leandro y a mí, junto con un cabo Carela, que era otro criminal, y nos dieron una golpiza de tal naturaleza que nos desmayamos. El esfínter con los golpes se pone flexible, defecamos, nos echaron después una cubeta de agua de sal. El ver que no reaccionábamos, nos metieron debajo de una pluma. Y entonces toda aquella excremento y todas las cosas nos hicieron recogerlo con las manos. Leandro y yo, cuando nos vemos, dice: yo no sé si recogí lo tuyo o tú lo mío. Digo: coño, no me recuerdes esa vaina. Y entonces ahí ya comenzó la tanda, ¿tú me entiendes? De tortura. La silla eléctrica, ¿no? Todos los días, mañana, tarde y noche. Asfixia por aguamiento, de esos que hablan a la CIA. Meten la cabeza en una batea, a que tú hables. Por la noche un reflector de esos grandes, te lo pegan en los ojos, que te queman casi la pestaña, porque para que hable. De noche, cuando entonces te tiraban en el suelo, en cuero, todo desbaratado, venían por la madrugada poco rato con uno que después era como un lapicero, pero que tenía como una pólvora, una simulación de matarte. Coño, y tú creías, bueno, la sangre, no. Y ahí tuvimos casi un mes. Al mes, después de sufrir toda esa tortura, en el patio de la 40 había una torre de comunicaciones que le pusimos el Coliseo. Como si fuera el Coliseo romano, bueno, porque era una torre grandísima. Y todos los calieses se ponían en los angulares por fuera. A nosotros nos metían en cuero con 2 calieses, con los fuertes, dándonos golpes. Y según íbamos pasando, defendiéndonos, ¿tú entiendes? Porque uno va a quedar como una estatua ahí para que te maten. Y vaya, haciendo bulla. Había una operación que le llamaban el cenicero. Cada vez que pasábamos por al lado, Pechito, León Esteve, y toda esa cuadrilla de la aviación, encabezada por Tunti Sánchez, y todos esos asesinos, porque de época, eso eran más malos que casi a veces que los calieses, porque tenían su 9 allá. También. Nos pegaban los cigarrillos en la espalda para pagarlo. Y ya tú sabes, ahí presenciamos muertes de todos esos panfleteros que los ahorcaron con un tortol. Después que le habían dado, le hicieron firmar unas cartas, porque en esa época los calieses de los cónsules iban a los hoteles a buscar papel con cabecilla. Y no es como ahora, que tú lo puedes hacer en una fotocopiadora de allá de los hoteles. Y a esos muchachos le hicieron firmar dándole las gracias a Trujillo, porque le habían puesto en libertad con esas cartas que parecían que venían de fuera. Y lo mataron esa noche. Al fotógrafo, un pobre fotógrafo, Chichi, que trabajaba en migración, lo llevaron a la 40 a retratar a los expedicionarios. Y la indignación de él fue tan grande cuando vio todos esos espectáculos de cómo mataban a esa gente, que hay una fotografía muy célebre de Mesón, con la lengua afuera. Eso no es que se está riendo. Eso es que le metieron una corriente que tenía Johnny Ave con un regulador. Y esa corriente te metían un pedazo de varilla por los pies, le echaban agua. Y cuando él abría el regulador,
esa corriente te coge el estómago y te hace levantar, que tú crees que te va a asfixiar. Lo mataron esa noche. Esa foto que está ahí en el libro, la tiró él el 20 de enero. Pero ahí nada más yo estoy con la camisa, como lo digo, de ahí para abajo estoy en cuero. Y ya golpeado, porque la primera, cuando llegué, que me recibió una comitiva encabezada por Vigilio García Trujillo, que estaba ahí, él iba ahí a las 40 a despacharse, y le dice a Cholo Villeta y a Faustino Pérez y a toda esa pandilla de asesinos, miren, aquí ya capturamos al Fidel Castro del Este, que sabe dónde van a tirar las armas. Y yo dije entre mí, Julio Coto, te jodiste, porque compararme con Fidel Castro en un régimen como ese, ¿tú me entiendes? Bueno, y ese fue el recibimiento. Entonces, de ahí tú pasabas a una cosa que ellos le llamaban el ablandamiento. O sea, una pela que fue la que nos dieron a nosotros, a Alejandro y a mí, sin preguntarte nada. Ablandate, para que tú sepas ya lo que te espera. Claro. Y en tu libro, bastante voluminoso, hay una serie de revelaciones de mucha trascendencia. Claro, el tiempo no nos va a dar, por ejemplo, para tratar tantísimos capítulos que tú traes ahí, pero ¿qué te motivó a escribir ese libro? ¿Cuáles son las ideas, las informaciones? Bueno, las ideas, la información mía, como yo te dije, cuando yo regresé después que nos pusieron libertad, cuando falló el fallido atentado contra Betancourt, que eso fue lo que motivó la puesta en libertad a nosotros, no fue de que la magnanimidad de Trujillo, porque Trujillo no tenía ninguna magnanimidad, porque Trujillo era un criminal nato. Claro. ¿Entiendes? De momento mío que los americanos lo colocaron ahí como jefe de guardia campestre y después de la Policía Nacional. No lo pusieron ahí por su intelecto. No, claro que no. El intelecto lo tenía después Balaguer, por eso es que dicen que Trujillo era balaguerista. Ahora como una... pero exacto. Ahora, Trujillo tenía un equipo de grandes ligas, de aquella como época. Yo le digo ahí, todo eso que se bañaron en sus bacanales y que le entregaron sus hijas como yegua de encaste y sus plumas al servicio de la tiranía, conociendo el olor a sangre de la misma, porque las tiranías no emanan olor de perfume, sino de sangre, de personas inocentes que están luchando por una libertad y una democracia de su país. Y eso ellos no lo perdonaban, porque uno tenía que ser servil y doblegarse a todas esas cosas de ellos. ¿Cómo sale, doctor, de la 40? Bueno, entonces, como conté ahí ahorita, el 24 de junio nos sacan al patio de la 40, todos, que no nos habían sacado nunca, y yo veo que empiezan a maniobrar una ametralladora que está en la torre del patio, que siempre estaba enfundada, y yo creí que la estaban limpiando. Después, como te dije, llevamos a la clínica a unos compañeros, a Francisco Bonelli, que tenía una piedra en el riñón, y aprovechamos con el dentista por una cosa de muela que él nos dijo, que nos extrañó. Y cuando estábamos ahí limpiando, dice, anoche vinieron unos aviones, creo que de Venezuela, la cosa está buena. Coño, te digo, qué gancho es este. Dice, le voy a dar otra noticia. El coronel Frías nos dijo que la sacada al patio de ustedes era porque si mataban a Rómulo Betancourt, a ustedes lo iban a ametrallar porque se querían fugar. Y por eso nos extrañó tanto que durara tanto tiempo el patio. Porque era un ratico nada más para solearnos por si venía la OEA. Y las presiones que le hizo la OEA fue lo que lo obligó a él. Y más la pastoral de la iglesia, que por fin dejó su genuflexión, ¿tú me entiendes? Y su empatía con el régimen, y esa célebre pastoral que pronunciaron, fue una cosa que a él le hizo un daño terrible, porque esa gente, que obispo y todas esas cosas, le dijeron un chisme en su cara, y tuvo que obligar a empezar a soltar. Y así salimos, un grupo dejó a Manolo,
y a Leandro, porque dice que la cabecilla, que dijo cuánto, pero empezaron a soltar el resto. Sí. Hay una anécdota bastante interesante de tu vida, cuando ya sales de la cárcel, entonces se te presenta la oportunidad de irte a vivir fuera. Cuéntanos esa parte. Bueno, entonces después yo vivía en la Danay, donde me fueron a buscar preso. Pero imagínate, ya yo venía señalado por mi papá cuando yo le dije que venía a estudiar Derecho. Porque yo no era malcriado. Desde joven mi formación, nosotros éramos 4 hermanos y papá era un hombre muy recto. Y bellaco los muchachos, mamá no lo que daba era pellico. Cuando papá llegaba del trabajo empezaba la queja. Sí. Y papá cogió una correa que tenía y nos daba una pela a los 4. Ay. Hasta que yo cumplí 10 años y me vino a querer dar pela y lo paré. Dijo, papá, un momento, pero yo soy el mayor. Yo no estuve en esta vagabundería. Bueno, muchacho, caballo que estropeó una vieja. Y el viejo bajó la correa. Y entonces cuando después yo crezco y me hago bachiller, antes de hacer bachiller, me dijo, ¿qué tú vas a estudiar? Digo, yo voy a estudiar Derecho. Dice, ¿Derecho? Yo estaba ya buscando en la mesada. Sí. Dice, tú eres muy contestatario. Por eso es que voy a estudiar Derecho. Ten mucho cuidado porque tú sabes, miró para los lados que estamos viviendo una dictadura. Esas salas de audiencia están llenas de calieses. Y tú tienes la lengua media suelta. Así que yo quisiera que tú no estudiaras Derecho porque te veo que va a caer preso. Digo, papá, ¿y qué es lo que usted quiere que yo estudie? Odontología, dentista. ¿Y por qué? Dice, porque al año yo te compro una maquinita aquí para que tú le saques la muela a los cocolos y a los haitianos. Digo yo, qué panorama. Después yo lo relajaba y dije, papá, si tú hubieras vivido en Gaco, yo hubiera sido dentista. Dice, ¿por qué? Digo, no, porque yo le iba a arreglar los dientes a las muchachas, no es que le iba a besar ni nada de eso, pero era otro panorama. Claro que sí. Bueno, cuando nos sueltan, nos reciben en el Palacio de Justicia de la Feria, Luis Suero, procurador de la República de Barahona, viejo que estuvo loco. Usaba 2 revólveres. Dicen ahí, y cuando se ponía los sacos se los medía con sus 2 revólveres. Un saco verde con un pantalón amarillo, bueno, una cosa. Y fue de un show. Que esos potros lobos, así mismo el generalísimo magnánimemente lo ha puesto en libertad para que sus padres lo domen y se lo entreguen domado para que sigan la vaina, que es la política, el engrandecimiento, como si fuera una graduación. Cuando papá nunca me fue a ver a la Victoria porque dijo que cuando le dijeron que me habían dado golpes, me voy a pronunciar y voy a caer preso yo. Estaba que iba a la vieja. Me llevó a la habitación y me dijo, quítate la camisa, que de ahí es donde sale la súplica a la que yo me refiero ahí. Al ver mi espalda como estaba todavía, mi espalda estaba de tal manera que a mí me pusieron el sobrenombre de la ciruela pasa humana. Porque al encresparse la piel con las torturas, ¿entiendes? Y el agua de sal que te echaban, y que pues ya tú sabes, eso todavía estaba sin cicatrizar. Y me dijo, lo que me dijo ahí en esa súplica, escribe tu testimonio, pero cuando las circunstancias lo permitan. Porque no quiero que tú por nueva vez pase por lo que pasaste ahora, porque yo no lo resistiría. Algo parecido. Yo lo tomé nota y lo guardé. Y como la historia aquí ahora la cuentan los que no estuvieron. A propósito. Me recuerda a mi amigo Jimmy Sierra, que está escribiendo una cosa muy interesante. Sobre todo el título dice, yo estuve allí. Entonces, yo quiero más o menos, parodiando con mi amigo Jimmy, decir, ese libro tiene 150 capítulos. Y del 5º en adelante, el 5º comienza con la entrevista con Manolo y termina hasta los desaparecidos.
Entonces yo, del quinto en adelante, se titula Mis Verdades. O sea, pero no lo digo como fantochería ni por vanidad, sino que lo que yo narro ahí, en una forma sin cortapisa ni franca, eso fue lo que sucedió. Sí. ¿Entiendes? Porque ahora hay mucha gente que dice que tú estabas ahí el 9 de enero del 60. No, bueno, yo no tengo que hablar nada contigo. Claro. ¿Tú estabas el 10 de enero en la finca de Mao? No. Claro. ¿Tú estabas el 31 de enero en Santiago cuando hablé con Manolo? No. Sí. Entonces no tenemos que hablar nada. Claro. El capítulo 5, mi primer contacto, Manolo Tavares, quien me hace la propuesta de una misión que lleva consigo riesgos muy elevados, pero apasionantes. Y, Bueno, porque al decirme lo que estábamos, dijo, bueno, se acabó el sátrapa este. y entonces sale, bueno. Bueno, te en va Nueva York. afuera. Entonces me pusieron un telegrama sin yo pedirlo, porque eran gente así. Sí. Te chequeándote en la casa y recibo un telegrama. Y comete el error de ir solo a la Cancillería. Bueno, ¿qué para qué? ¿Qué pasa? Para tratar el asunto de su interés. No, me fui con la esposa, perdón. Mamá quería ir, digo, vieja, estése quieta, no se mete en este lío. Cuando llego allá, me recibe un mayor del ejército, que más nunca lo volví a ver, flaquito. Me quita el telegrama y me lo rompe en la nariz, así, pra. Dice, tú estás queriendo salir para irte a joder allá y ponerte a hablar en el exilio. Digo, yo no he escrito nada, señor. Yo recibí otro telegrama. Lugo, que era un alto jefe de pasaporte, me salió y me dijo 3 vainas ahí. Y el mayor me dice, si tú no quieres amanecer por ahí con la boca llena de hormigas, no sigas jodiendo con solicitar pasaporte. Yo le dije, pero señor, yo no he solicitado pasaporte. Claro. Bueno, ya no hable más pendeja, sácame de aquí este comunista. y me sacaron por un pasillo, porque esa caja tiene como un sótano. Sí. Ya se habían robado de ahí varios compañeros cuando lo bajaban por ahí, que no aparecieron más nunca. Yo dije, coño, qué va. Pero por suerte, cogí la Independencia, un carro, y me fui para Danay. Sí. La situación se puso, la solidaridad de los compañeros, y es una cosa increíble. A mí me pagaban la casa, el agua, la luz, los cigarrillos, saco de arroz. Pero llega un momento en que eso te afecta tu moral. Claro, claro. Y tú estás viviendo de limosna. ¿Y cómo te fuiste a Nueva York? No, entonces me fui a Macorís, porque allá tenía la esposa una casa, y los viejos estaban trabajando en el ingenio Angelina, y me mandaban la comida todos los días hasta que recibí otro telegrama. Ajá. Entonces le dije, bueno, vieja, yo no voy a ir ahí, te vaya usted. Y mamá, bueno, tú sabes cómo son las madres que tienen. Sí. Fue y se encontró con un primo hermano, capitán del ejército, que después figuró ahí en el libro de los Baibis, que lo atendieron ahí en San Isidro. Y le consiguió, lo pasó a donde Pacheco, que era el secretario de la presidencia, Armando Cal Pacheco. Sí, sí. Se conocían porque era de Macorís, Pacheco. Pacheco le dijo, Grecia, mira, hay orden de deportar a tu hijo. Y mamá le dijo, pero él tiene 2 hijas y una mujer. No me lo va a dejar aquí, allá tiene familia. Habla para que se vayan toditos entonces. Exacto. Pacheco sale y oye una voz que dice, sí, que se vayan a joder por otro lado, que mientras menos perro, menos pulga. A la porra. ¿Tú sabes quién dijo eso? Negro Trujillo. Tenía que ser. Que estaba ahí escondido porque de que era Balaguer el presidente. Sí. Pero Negro estaba ahí detrás de la vaina. Sí. Bueno. El hermano del jefe. Entonces, de ahí pues, fui a las relaciones exteriores y en 2 días me dan pasaporte, vaina de todo, listo. Wow. Cuando fui a la embajada, al consulado americano, el cónsul que lo menciono ahí, porque ahí está mi pasaporte, mi boleto y toda mi vaina, está el exilio en migración de Nueva York, para que no crean que yo estoy de chantaje, haciendo vaina por privado, nada de eso. Yo no vivo de eso. Sí. Entonces me dijo, mire, tenga cuidado cuando baje,
llévese una hija cargada y la Biblia en otra mano. Porque están robándose la gente cuando bajan la escalería. Sí, wow. Coño, ya tú sabes, yo bajo con mi muchachita chiquita, que no me conoció cuando yo salí de la cárcel. Porque yo no quise que me la llevaran. La más grande sí, pero la chiquita. Pero después me la gané bañándola en el patio todos los días, con una batea al sol. Sí. Cuando llegué, es porque fue a viaje a Puerto Rico, vía Puerto Rico. Llegó tan rápido el avión que yo creí que había aterrizado en Romana. Dije, coño, qué gancho. Sí. Y yo digo que besé la tierra primero que el Papa. Pero los papeles entonces te vas a Nueva York. Ah, bueno, en Nueva York entonces conseguí un empleo de busboy en un restaurante, llevando la comida de la cocina a la mesa para que los mozos la distribuyeran. Y una llamada que recibiste por allá y entonces, de una persona que tú habías tratado antes. Cuando estoy donde mi tía, acabando de llegar, me dice la tía mía, suena el teléfono. Y yo, como digo, yo acabo de llegar, no es que me van a llamar. Ella va, me dice, sobrina, ¿a usted que lo llama? Ay. Digo, ¿a mí? ¿Y quién carajo sabe que...? Aló, doctor Recostro, le habla el padre Zenón Castillo de Asa. Ay. Ese Zenón Castillo, como dije yo en el libro, se me apareció el 27 de octubre, después que yo salí de la cárcel, y va a mi casa también, y toca, y con el que cura, y me dice que por gestiones de Juan Dawager, el papá de Johnny, el dueño del canal, y a solicitud de Felo Flores y Paco Co, que eran abogados, amigos de Juan, y que porque Juan vivía con esa vaina dando cuerda y calladito así como tú lo veías, y de que de iglesia y vaina, metido en esa vaina, y yo no sé cómo no lo mataron. Y asocié, coño, ese hombre, y me invita de que a una reunión al Central Park. Dije, bueno, iban a hacer igualito que como lo hicieron al profesor. Bueno, yo no sé, porque no quiero privar, como te dije ahorita, no quería privar en Cristo, y ahora no quería privar en Galíndez. Pero digo, bueno, te vas a reunir, yo sí sé con quién. Mi testimonio, 1J4, ahí está resumida la vida política y de su vivencia en la izquierda y su paso por lo que fue la famosa cárcel de la 40. Gracias, doctor, por su participación en este paso. A ustedes sigan la obra de él, y es una persona sumamente bien intencionada y que sueña, a pasar del tiempo, como dijimos en el introito, con un mejor país para todos. Nosotros lo vemos pues en otro cara a cara. Toma su orden.